Hay algo en el antiguo Egipto que nos atrapa, ¿verdad? Totalmente. Es una pasada pensar en una civilización que duró más de 4.000 años, o sea, una continuidad que es casi inimaginable hoy. Casi nada. Y sin embargo, a pesar de que sus imágenes nos son súper familiares, las pirámides, Tutankamón, cuando llegamos a sus dioses, la cosa se complica. Sí. Lo vemos como un panteón caótico, una especie de jungla de dioses con cabeza de halcón, de chacal, que parece incomprensible. Es la imagen que ha quedado, sí. Pues bien, la misión que nos planteamos hoy, con la pila de documentos que tenemos delante, es precisamente esa. Las fuentes proponen que no estamos ante un caos, sino, bueno, ante un lenguaje teológico increíblemente sofisticado. Exacto. Así que vamos a intentar descifrar ese lenguaje, ¿no? Encontrar como el manual de instrucciones para entender el orden que se esconde ahí detrás. Y para ello contamos con una mezcla de fuentes que es muy rica, que es lo que hace esto tan apasionante. Hay análisis académicos de egiptólogos, sí, pero también textos de corte más esotérico, interpretaciones simbólicas. Que aunque no sean ortodoxas, te hacen mirarlo todo de otra forma. Justo. El objetivo es conectar todos esos puntos para ver la estructura, la arquitectura de pensamiento que hay debajo. Perfecto, pues vamos al lío. Para empezar a desenredar esto, la primera gran sorpresa que me he llevado con los textos tiene que ver con la palabra más básica de todas, la que usamos para Dios. Los egipcios decían neter. Ahí está. Y resulta que no, no significa Dios como lo entendemos nosotros. Esa es la clave de todo, el punto de partida. Los textos lo asemejan más a un concepto como el numen romano. No es una persona divina, es una fuerza, una presencia, un principio activo con poder divino. O sea, una energía que se puede manifestar en cualquier cosa. En cualquier cosa. En el sol, en el río, en un animal, en un faraón. Pero la manifestación no es la entidad en sí misma, ¿sabes? Claro. Y encima, el propio jeroglífico que lo representa, a ver, yo siempre había pensado que era como una banderita, un estandarte. Sí, Es el error común. pero las fuentes son bastante claras. Es un hacha ceremonial, ¿Un hacha? que es un arquetipo universal de poder. La encontramos como símbolo sagrado en Creta, en la India, entre los aztecas. ¡Ostras, qué fuerte! Siempre está vinculada a la capacidad de actuar, de cortar, de dar forma. Así que un néter no es un dios que esté en un trono, es una fuerza divina, un poder activo que opera en el universo. Es una función, más que un ser. Claro. Y eso, eso lo cambia todo. Porque si un néter es una función, el panteón egipcio no es un Olimpo lleno de dioses con rencillas que compiten. No, para nada. Son más bien múltiples aspectos de una única realidad divina. Es como los 99 nombres de Alá en el Islam, ¿no? Precisamente, esa es una analogía perfecta. O las distintas advocaciones de la Virgen María. Nadie piensa que la Virgen del Carmen y la del Pilar sean dos personas distintas. Son facetas del mismo principio. Exacto. Los textos dejan claro que no había osirianos o amonianos enfrentados. Eran formas de hablar sobre lo divino. Fíjate en el nombre Amón-Ra, por ejemplo. Ajá. No era la fusión de dos dioses para crear uno más fuerte. Era como ponerle un adjetivo. Eso es, un matiz. Amón significa lo oculto, lo invisible. Ra es la energía visible y creadora del sol. Vale. Así que Amón-Ra no es un nuevo dios. Es una descripción. Es el poder oculto, Amón, que se manifiesta a través de la energía creadora del sol, Ra. Es un lenguaje de una sutileza. ¡Qué pasada! Vale, si esto es un lenguaje, ¿cuál es su gramática? Supongo que, como en casi todas partes, todo empieza con un mito de la creación. Así es. Y el más importante es el de Heliópolis. Pero no hay que verlo como un cuento, sino más bien como un plano arquitectónico del cosmos. ¿Un plano? Sí. Todo comienza en la no existencia, en un estado que las fuentes llaman Nun. El océano primordial, las aguas caóticas. Pero no un caos destructivo, Sino de potencialidad. De potencialidad pura. Es el estado donde todo lo que puede existir duerme latente. Y de ese océano emerge la colina primordial, la primera mota de materia, y sobre ella aparece Atum, que se crea a sí mismo. Él es el uno, el origen. Pero Atum, para poder crear, no puede permanecer como una unidad, necesita desdoblarse. Claro. Así que de él emanan Shu, que no es solo el aire, sino el principio del espacio, el aliento vital. Y Tefnut, que es la humedad, la cohesión de ese espacio.
ya tenemos la primera dualidad, el 2. El primer paso para salir de la unidad. Y de esta primera pareja nacen Heb, la tierra, y Nut, la bóveda celeste. Y aquí el mito es muy poético. Cuenta que estaban unidos en un abrazo tan fuerte que no dejaban espacio para que surgiera la vida. Eran un todo compacto. Y es su padre Shu, el principio del espacio, quien tiene que interponerse dolorosamente entre ellos para separarlos. Levanta a Nut por encima de Heb. Exacto. Y al hacerlo crea nuestro mundo, el espacio en el que vivimos. Esa imagen de Shu sosteniendo el cuerpo arqueado y estrellado de Nut sobre Heb Es una de las imágenes más famosas, sí. Y es el momento en que se crea el escenario para la vida. es una imagen súper potente y un poco triste, ¿no? La idea de que para que el mundo exista es necesaria una separación dolorosa en el origen de todo. Totalmente. Tiene un eco muy humano. Pero la historia sigue, porque había un problema. El dios Ra les había prohibido a Heb y Nut tener hijos durante los 360 días del calendario. Ajá. Y aquí la mitología se saca un truco de la manga, que involucra a Thoth, el dios de la sabiduría. Jugó una partida de Senet, una especie de ajedrez contra la luna. ¿Y le ganó? Le ganó 5 días extra para el calendario. Y fue en esos 5 días fuera del tiempo, los días epagómenos, donde pudieron nacer los 5 hijos que completan el ciclo, que son los que todos conocemos: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus, el viejo. Y esos 5 son absolutamente cruciales. No son solo personajes. Osiris es el orden, la renovación. Isis, la magia, el poder. Set es el caos, la aridez. La oposición necesaria. Esa es la palabra. Neftis es la protección en la oscuridad. Y Horus el viejo, la trascendencia. Espera. Tenemos a Atum como el 1, luego Shu y Tefnut, el 2, sus hijos, Geb y Nut. A ver, ¿esto es solo un árbol genealógico o los números aquí son la clave? Ahí está. No es un árbol genealógico, es una fórmula. Una fórmula. Atum es el 1, Shu y Tefnut el 2. Con Heb y Nut tenemos el 4, que en casi todas las tradiciones simboliza la base del mundo material. Los 4 puntos cardinales. Vale, la base. Y los 5 nietos son el siguiente nivel. El del orden humano y divino. En total, 1 más 2 más 2 más... Bueno, Atum, la primera pareja, sus hijos, son 9. La Eneada de Heliópolis. Los 9 principios. Los 9 Neteru que estructuran todo el cosmos. O sea que el mito de la creación es en realidad un manual de física y metafísica. Podría decirse así. Es el plano de la realidad. Y dentro de esa gran arquitectura, el drama que realmente importa a nivel humano, el que lo articula todo, es el de Osiris. Claro, pasamos de lo cósmico a lo personal. Exacto, porque ya no habla de la creación del universo, sino del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección de cada individuo. Osiris es el rey justo, el que trae la civilización, y su hermano Seth, por envidia, lo asesina. Y la violencia del mito es brutal. No solo lo mata, lo descuartiza en 14 pedazos. Pero, ¿por qué tan gráfico? ¿Qué simboliza esa fragmentación? La fragmentación es la caída en la multiplicidad del mundo material. Es la pérdida de la unidad original. La historia de Osiris es el camino del alma. El camino del alma. Para alcanzar un estado superior divino, primero hay que morir al estado anterior. Por eso, en los textos funerarios, el objetivo del difunto era convertirse en un Osiris. La osirificación era sinónimo de momificación. Era reconstruir esa unidad perdida. Exactamente. Y esa reconstrucción la lleva a cabo Isis, su hermana y esposa, que es una figura potentísima. Es el motor de la historia. Representa la materia, el trono. Pero también es el amor, la lealtad y la magia que, juntas, son capaces de reunir lo que ha sido dispersado. Su búsqueda de los pedazos de Osiris es una metáfora de la consciencia, que es la que nos permite reconstruirnos espiritualmente. Y luego está Set. Me fascina su personaje, porque es muy fácil verlo como el malo, como el diablo egipcio. Claro. Pero las fuentes insisten en que no es tan simple. No lo es, en absoluto. Set simboliza la sequía del desierto, la oscuridad, pero es un caos necesario. Es la fuerza de oposición sin la cual no hay crecimiento. Es la lija que pule. O sea que, sin el desierto de Set, la tierra fértil del Nilo de Osiris no tendría el mismo valor. Uno define al otro. Set es el reto,
la adversidad que te obliga a superarte. Es una idea filosófica de una profundidad tremenda. Vale, tenemos estas dos fuerzas, orden y caos, en conflicto eterno. ¿Cómo se resuelve? Ahí es donde entra en juego Horus. Efectivamente. Horus, el hijo póstumo de Isis y Osiris, es la síntesis. Nace para vengar a su padre y su lucha contra su tío Set es otro ciclo de mitos. Pero no es solo venganza. No. Simboliza al hombre interior, al iniciado que debe luchar contra su propia oscuridad, su propio Set, para restaurar el orden de Osiris dentro de sí mismo. Por eso Horus es el arquetipo del faraón, El que mantiene el equilibrio, la Ma'at. habiendo integrado primero esas dos fuerzas en su interior. Vale. Con todo este mapa mental, ahora podemos mirar esos tópicos sobre Egipto que todos tenemos en la cabeza y ¡wow! Se ven radicalmente distintos, ¿no? Completamente. Empecemos por el más obvio, la zoolatría, la supuesta adoración de animales. Está claro que no adoraban a un cocodrilo que pasaba por allí, para nada. Veían en el cocodrilo la encarnación viva de un néter muy concreto, la energía de Sobek, ligada al poderío y la fertilidad del Nilo. O Anubis, el dios con cabeza de chacal. ¿Por qué un chacal? Pues porque el chacal es un animal crepuscular, merodean los límites entre el desierto y las tierras cultivadas, o sea, entre la muerte y la vida. Claro, un guía. Es un guía en la oscuridad. Su comportamiento en la naturaleza lo convierte en el símbolo perfecto para el dios que acompaña a las almas. Y la esfinge es otro ejemplo brutal. Su nombre egipcio, según nos dicen las fuentes, era Ar-em-Chu. Horus en el horizonte. Simboliza el triunfo de la conciencia humana, la cabeza del faraón sobre su propia naturaleza pasional, animal, el cuerpo de león. Es un monumento a la autoconciencia. Al dominio de uno mismo, colocado justo donde el sol nace cada día. Y esto nos lleva al mayor de todos los tópicos. Las pirámides y los millones de esclavos que las construyeron a latigazos. ¿De dónde nos viene esa imagen? De Hollywood. En gran parte sí. El historiador griego Heródoto lo menciona, pero escribe casi 2000 años después. La evidencia arqueológica, que es lo que cuenta, apunta en otra dirección. ¿Se han encontrado las tumbas de los constructores? Justo al lado de las pirámides, y eran enterramientos con honor. Sus restos muestran que eran trabajadores cualificados, bien alimentados, que recibían atención médica. O sea que no eran esclavos. No. La teoría que proponen las fuentes es que fue una obra nacional, un acto de fe colectivo, un trabajo voluntario, probablemente durante la inundación del Nilo, cuando no se podía cultivar. Una forma de contribuir al orden cósmico. Era una especie de teología hecha piedra. Habría sido logísticamente imposible controlar a una masa tan enorme de trabajadores forzados. Fue un proyecto impulsado por el misticismo, no por la tiranía. En resumen, el viaje que hemos hecho con estos documentos nos lleva de ver el pensamiento egipcio como algo primitivo a entenderlo como un sistema increíblemente complejo y coherente. Un lenguaje de símbolos diseñado para explicarlo todo, desde el origen del universo hasta la lucha psicológica de cada ser humano. Un lenguaje diseñado para guiar. Una de las fuentes usa un concepto sánscrito que, aunque no es egipcio, encaja aquí como un guante. Advidya, que significa no ver, la ignorancia con la que nacemos. Claro. Y estos sistemas mitológicos serán en esencia mapas para poder alcanzar vidya, la visión verdadera, la comprensión interior de las cosas. Eran herramientas para aprender a ver. Y esto nos deja flotando una última idea, para la reflexión. Aquellos antiguos egipcios crearon todo un cosmos simbólico para encontrar un orden y un propósito. Sí, en nuestro mundo actual, que a menudo parece saturado de información sin sentido, de ruido y de caos, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué símbolos, qué mapas utilizamos nosotros para darle sentido a nuestra propia existencia? O estamos, quizá, navegando a ciegas.